¿Alguna vez has sentido que cargas un peso que nadie más puede ver? ¿Te has preguntado por qué te cansas incluso cuando no ha pasado nada extraordinario? ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que todavía no ha sido revelado? Si estas preguntas te tocaron de una manera que no puedes explicar, es porque tu espíritu ya sabía que este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Hay una parte de ti, más profunda que tus pensamientos y más antigua que tus heridas, que ha estado esperando este momento para despertar. Quizás has vivido años sintiendo que algo no encaja del todo, que hay una distancia entre la persona que muestras al mundo y la persona que realmente eres por dentro. Esa distancia no es un defecto tuyo. Es la señal de que llevas dentro una identidad que todavía no ha sido completamente revelada, ni siquiera a ti mismo. Y si te dijera que existe una identidad oculta dentro de ti, una que el cielo conoce perfectamente, pero que tú apenas empiezas a descubrir, una identidad que ha cargado, resistido y protegido mucho más de lo que jamás imaginaste. Piensa en José, el hijo de Jacob, vendido por sus propios hermanos y arrastrado a una tierra extraña. Nadie en ese pozo, ni en esa cadena de esclavitud, hubiera imaginado que Dios estaba formando en él a un gobernante capaz de sostener a naciones enteras durante el hambre. Lo que parecía destrucción era en realidad preparación. Escribe en los comentarios la frase: "Yo soy más de lo que veo", porque hoy vamos a desenterrar una verdad que muchos elegidos han cargado en silencio durante años. Y quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este mensaje revela por qué la oposición más fuerte en tu vida llegó precisamente cuando algo grande estaba naciendo dentro de ti. Entonces, comencemos. Nada de esto es casualidad. Algo te trajo hasta aquí, elegido. Muchas veces crees que encontraste este mensaje por accidente, cuando en realidad tu espíritu estaba buscando una respuesta que tu mente todavía no sabía formular. ¿Cuántas veces has sentido una inquietud que no podías nombrar, una búsqueda que no sabías hacia dónde te llevaba? Eso no es coincidencia, hermanos y hermanas. Eso es tu espíritu reconociendo una llamada antes de que tu mente pudiera entenderla. Este video no es para todos, es para quienes todavía no saben quiénes son realmente, pero cuya alma reconoce cuando una verdad se acerca, como una brújula que empieza a temblar antes de que su dueño sepa que está perdido. Tu espíritu llevaba tiempo señalando una dirección que tu mente todavía no lograba leer. Y si algo te trajo hasta aquí, entonces hay una pregunta más profunda que debemos responder. ¿Qué vio Dios en ti cuando nadie más logró verlo? Piensa por un momento en todo lo que has resistido en silencio, siervo de Dios. Lo que nadie vio, Dios sí lo vio. Hubo noches en que lloraste solo, batallas que peleaste sin testigos, cargas que soportaste sin que nadie te preguntara cómo estabas. ¿Alguna vez sentiste que tu dolor era invisible para los demás? Lo que para otros pasó desapercibido, para Dios nunca lo fue. Él vio cada lágrima que cayó en la oscuridad de tu cuarto, cada oración susurrada entre dientes, cada vez que sonreíste por fuera mientras por dentro te sostenías con las últimas fuerzas. Esa clase de resistencia no nace de la debilidad, nace de un espíritu que ha sido entrenado para cargar más de lo que parece razonable. Piensa en Ana, la esposa de Elcana, que oraba en el templo con tanta angustia en el alma que sus labios se movían sin emitir sonido, al punto de que el sacerdote Elí llegó a pensar que estaba ebria. Nadie entendía su dolor por no poder tener hijos, nadie validaba su lucha silenciosa, pero Dios sí la vio, y esa oración desesperada terminó dando origen al profeta Samuel. Lo que para otros parecía una mujer extraña llorando sola, para el cielo era una intercesora cuya fe estaba a punto de cambiar la historia de una nación.
Dale like a este video porque al hacerlo estás reconociendo que tu lucha silenciosa también merece ser vista. Como las raíces que sostienen un árbol sin que nadie las vea bajo la tierra, tu fe se sostuvo en la oscuridad mucho antes de que alguien notara tu fortaleza por fuera. Y si Dios vio todo eso, entonces tal vez la persona que crees ser no sea toda la historia. La persona que crees ser no es toda tu historia, elegido. Quizás no eres solamente la persona cansada, confundida, herida o marcada por el pasado. Tal vez esa es apenas una capa de una historia mucho más grande que todavía no has terminado de leer. Y si has vivido creyendo una versión incompleta de ti mismo, y si el nombre que te diste o que otros te dieron nunca fue el nombre completo, el elegido muchas veces no sabe quién es realmente porque ha confundido su proceso con su identidad. Ha llamado "yo soy así" a lo que en realidad era apenas una etapa de formación. Eres como un libro que otros leyeron solo hasta la mitad y ya creyeron conocer el final, sin saber que las páginas más importantes todavía estaban por escribirse. Y una de las primeras señales de que hay algo más profundo en ti es ese cansancio que nadie ha logrado explicarte del todo. Tu cuerpo descansaba, pero algo en ti no paraba. Guerreros de oración. Dormías y despertabas cansado. Perdías energía cerca de ciertas personas sin saber por qué. Sentías una pesadez que no tenía explicación visible. ¿Te ha pasado que ni siquiera unas vacaciones logran quitarte ese peso extraño? No todo cansancio viene del cuerpo. Hay batallas silenciosas que drenan el espíritu incluso cuando por fuera parece que no está pasando nada. Muchas personas se identifican con esa fatiga extraña que no se resuelve con descanso, ni con silencio, ni con distancia. A veces ese cansancio aparece justo después de estar cerca de ciertas conversaciones, de ciertos ambientes cargados de tensión, o incluso después de simplemente entrar a un lugar donde algo se sentía fuera de lugar. No es debilidad tuya, es tu espíritu discerniendo algo que tu mente todavía no lograba traducir en palabras. Ese tipo de cansancio refuerza una verdad incómoda. Tu espíritu ha estado cargando, resistiendo y percibiendo mucho más de lo que tu mente consciente lograba entender. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que vive agotado sin razón aparente, porque tal vez esta palabra sea justo lo que necesita escuchar hoy. Es como un río que sigue corriendo bajo una capa de hielo. Por fuera todo parece quieto, pero por dentro la corriente nunca dejó de moverse. Pero ese cansancio no comenzó de repente. En muchos elegidos, todo empezó desde muy temprano. Desde pequeño percibías lo que nadie te enseñó a ver, hijos de Dios. Sentías ambientes antes de entenderlos. Detectabas falsedad detrás de sonrisas perfectas. Percibías tristeza escondida en personas que decían estar bien. Anticipabas peligro antes de que ocurriera. ¿Recuerdas cuántas veces te dijeron que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado raro? Lo que otros llamaron imaginación, exageración o rareza, tal vez era discernimiento espiritual funcionando antes de que tuvieras el lenguaje para nombrarlo. Piensa en el profeta Samuel, que de niño escuchó la voz de Dios en el templo sin saber todavía quién le hablaba. Elí tuvo que enseñarle a reconocer esa voz, porque el don ya estaba activo antes de que Samuel comprendiera su propósito. Tu identidad real no apareció ahora, ya estaba operando en silencio desde mucho antes. Eras como una antena, captando frecuencias que nadie más sintonizaba, recibiendo señales de un mundo espiritual que tus palabras de niño todavía no alcanzaban a nombrar. Pero cuando una persona percibe demasiado desde temprano, también puede comenzar a cargar cosas que nunca le pertenecieron.
No todo lo que cargaste era tuyo, elegido. Muchas emociones, tensiones y dolores que llevaste durante años no nacieron necesariamente en ti. Algunas tristezas repentinas, algunos miedos inexplicables, algunos pesos emocionales pueden haber estado conectados con personas cercanas, con ambientes familiares o con cargas generacionales que se transmitieron sin que nadie lo hablara en voz alta. ¿Alguna vez sentiste una angustia que no tenía relación con nada de lo que vivías ese día? ¿Alguna vez heredaste un miedo que ni siquiera recuerdas haber vivido en carne propia, como si perteneciera a otra generación de tu propia familia? Eso reinterpreta años de ansiedad, confusión y peso como algo más profundo que un simple defecto personal. Tu espíritu ha cargado más de lo que imaginas, incluso cargas que jamás debieron ser tuyas. Escribe en los comentarios la frase "no cargo solo", si reconoces que parte de ese peso nunca debió pertenecerte, porque nombrar la carga es el primer paso para soltarla. Es como cargar una mochila llena de piedras que otra persona dejó caer en tu camino. El peso era real, pero las piedras nunca fueron tuyas para empezar. Y si cargaste cosas que no eran tuyas, también es posible que tu presencia haya protegido más de lo que sabes. Tu presencia detuvo cosas que nunca llegaste a ver, siervo de Dios. Algunas veces, la presencia de una persona puede alterar un ambiente, contener un caos que estaba por estallar, incomodar tinieblas que preferían actuar sin testigos. ¿Te has preguntado por qué ciertos lugares se sentían distintos cuando tú estabas presente? Algunas cosas no avanzaron, no explotaron, no destruyeron ciertos hogares porque tu espíritu estaba allí, funcionando como una barrera silenciosa que ni siquiera notabas. Piensa en Esther, una joven judía que llegó a un palacio extranjero sin saber que su sola presencia detendría un plan de exterminio contra su pueblo. Mardoqueo le dijo una frase que resuena hasta hoy: "Deretas de detunder dutil". ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther no entendía completamente su propósito cuando entró al palacio, pero su presencia se convirtió en el muro que impidió la destrucción de una nación entera. Tu presencia deja de verse solo como una carga cansada y empieza a verse como una influencia espiritual real. Eres como un dique silencioso que contiene una corriente que nadie más alcanza a ver, sosteniendo con tu sola presencia lo que de otro modo se habría desbordado. Pero cuando una persona carga esa clase de influencia, la oposición contra ella nunca es casual. Sobreviviste a lo que debía haberte detenido, pueblo de Dios. Pérdidas, traiciones, rechazos, crisis y quiebres emocionales intentaron detener tu proceso. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a levantarte de cierta caída? Lo que casi te apagó no logró destruirte. Y el hecho de que sigas aquí, escuchando este mensaje, ya es una señal de que había algo dentro de ti que no podía ser cancelado. Piensa en David, perseguido durante años por Saúl, escondido en cuevas, traicionado por quienes debían protegerlo, a punto de perder la esperanza en el desierto de Sif. Sin embargo, cada intento de destruirlo terminó fortaleciendo el carácter que después sostendría un reino. David pudo haber tomado venganza cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en la cueva de Engadi, pero eligió honrar el proceso de Dios en lugar de tomar atajos, y esa decisión terminó formando en él la clase de carácter que ningún trono podía comprar. Tus heridas no son evidencia de tu debilidad, son evidencia de resistencia espiritual, sin necesidad de romantizar el dolor. Suscríbete a este canal porque es el altar donde muchos hijos de Dios se alimentan cada semana con palabra fresca y revelación oportuna. Eres como el árbol que la tormenta más fuerte no logró derribar. El viento arrancó ramas,
dobló el tronco, pero las raíces se hundieron todavía más profundo en la tierra. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie explica. Todo eso tuvo un precio. El precio que nadie te explicó, elegido, es este. Has pagado un costo silencioso por una identidad y una misión que todavía no comprendías del todo. Algunas misiones cuestan años de soledad, de malentendidos, de cansancio sin reconocimiento, de relaciones que se perdieron en el camino, de temporadas donde parecía que nada avanzaba. ¿Alguna vez sentiste que estabas perdiendo tu vida sin ningún propósito visible, mientras otros a tu alrededor parecían avanzar sin esfuerzo? Ese contraste no es una señal de que Dios se olvidó de ti. Es la evidencia de que tu proceso requería un tipo distinto de formación, uno que no se mide con los mismos relojes que miden el éxito de los demás. No estabas perdiendo tu vida, estabas pagando un precio que nadie supo nombrarte a tiempo. Tu espíritu cargó más de lo que imaginas porque había algo mayor siendo formado dentro de ti en secreto, mientras por fuera todo parecía estancado. Es como una semilla enterrada en la oscuridad total, donde nadie puede ver que ya está germinando, aunque por fuera la tierra parezca completamente quieta. Y cuando hay algo grande siendo formado en secreto, la oposición suele volverse más intensa justo antes de la revelación. La oposición fue más fuerte porque había algo grande adentro, guerreros de oración. La intensidad de ciertas luchas estuvo relacionada con lo que intentaban frenar en ti, no solo con lo que estabas viviendo en ese momento. ¿Alguna vez te preguntaste por qué justo cuando decidiste acercarte más a Dios, todo pareció complicarse? Muchas batallas no llegaron porque fueras débil, sino porque había algo en ti que todavía no se había manifestado, y aún así ya representaba una amenaza para las tinieblas. Piensa en Gedeón, escondido trillando trigo en un lagar por miedo a los madianitas, cuando el ángel del Señor lo llamó varón esforzado y valiente. Gedeón no se sentía valiente, se sentía el más pequeño de su familia. Pero la oposición que Israel enfrentaba era tan grande precisamente porque Dios estaba a punto de levantar a través de él una liberación histórica. Eso da sentido a tus temporadas de bloqueo, a tus ataques emocionales, a tus momentos donde estuviste a punto de rendirte. La oposición no sabía exactamente quién eras, pero parecía intuir que había algo valioso dentro de ti. Así como el viento golpea con más fuerza a los árboles más altos y no a la hierba baja, la oposición más dura llegó porque había algo en ti que se elevaba por encima de lo común. Pero la oposición no solo intentó detenerte, también intentó convencerte de vivir bajo una identidad falsa. La versión herida de ti no era tu identidad, era tu armadura, hijos de Dios. La frialdad, la desconfianza, el aislamiento, la hiperalerta, el silencio o la dureza emocional que aprendiste a usar no son quién eres realmente. ¿Alguna vez pensaste, así soy yo, cuando en realidad esa dureza nació después de demasiadas heridas? Lo que llamabas tu forma de ser, tal vez fue apenas una armadura construida para no volver a romperte, no tu verdadero nombre. Esto produce una verdad profunda. No eres tu trauma, ni tu defensa, ni la versión que creaste para sobrevivir. El elegido muchas veces no sabe quién es realmente, porque durante años confundió protección con personalidad. Esa armadura se endureció como el metal expuesto al fuego una y otra vez, capa sobre capa, hasta que olvidaste que debajo de todo ese acero seguía existiendo tu verdadera piel. Dale like a este mensaje si sientes que tu armadura no es tu identidad, y cuando esa armadura empieza a caer, el cielo comienza a revelar un nombre que tus heridas nunca pudieron darte. El cielo nunca te llamó como te llamaron tus heridas, elegido.
La vida te llamó roto, difícil, insuficiente, demasiado sensible, abandonado o invisible. Pero el cielo nunca te llamó por lo que sufriste. Te llamó por lo que fue puesto dentro de ti antes de que nacieras. ¿Recuerdas a Gedeón otra vez? Él se veía a sí mismo como el más pequeño, pero el cielo lo llamó varón esforzado y valiente, antes de que él hiciera algo para merecerlo. Dios no te nombra según tu pasado, te nombra según tu propósito. Esa etiqueta antigua que cargaste durante años, esa que te dijeron en casa, en la escuela, en relaciones que te hirieron, está siendo arrancada hoy en el nombre de Jesús. No eres quien te dijeron que eras, ni quien tus heridas te hicieron creer que eras. Las voces que te hirieron quedaron resonando como un eco en un túnel vacío, repitiendo el mismo nombre falso una y otra vez, pero un eco nunca fue la voz original que te llamó primero. Y cuando empiezas a aceptar ese nombre verdadero, algo dentro de ti comienza a cambiar antes de que tu vida cambie por fuera. Algo está cambiando adentro antes de que cambie afuera, siervo de Dios. Empiezas a perder interés por los dramas, las conversaciones vacías ya no te llenan como antes. Los vínculos que te drenaban comienzan a pesarte de una manera distinta. La aprobación externa deja de ser tu motor. Has sentido una distancia interna de cosas que antes disfrutabas, sin entender del todo por qué. Lo que sientes como distancia, silencio o vacío no siempre es pérdida. A veces es separación intencional de una versión tuya que ya no puede acompañarte en esta etapa. Es una fase muy común hoy, sentir que nada externo cambió, pero internamente ya no logras volver a ser quien eras antes. Tal vez notas que ya no reaccionas igual ante los mismos comentarios, que ya no te afecta la misma opinión que antes te desvelaba, que empiezas a decir que no sin sentir la culpa de siempre. Eso no es indiferencia, es madurez espiritual, instalándose en silencio. Es como el amanecer que empieza a filtrarse por los bordes del cielo mucho antes de que el sol se vea por completo. El cambio ya estaba ocurriendo, aunque la luz todavía no fuera visible para los demás. Tu identidad real está emergiendo por dentro antes de manifestarse por fuera. Y cuando ese cambio interno se completa, algo se activa. Lo que antes era carga empieza a convertirse en autoridad. Lo que se activa cuando el precio ya fue pagado, elegido, es una etapa de activación espiritual real. Después de cargar, resistir y atravesar procesos silenciosos, entras en una temporada donde lo que antes se sentía como debilidad empieza a revelarse como discernimiento, claridad, límites sanos, paz y autoridad. Sientes que últimamente disciernes mejor las intenciones de las personas, que ya no toleras lo que antes tolerabas, que tu paz ya no depende de que todo esté bien afuera. Todo lo que viviste no fue únicamente sufrimiento, hubo formación en cada paso. El precio no fue en vano. El espíritu cargó mucho, pero ese peso también reveló una capacidad que no sabías que tenías. Comparte este mensaje con 3 personas que necesitan entender que su dolor tuvo un propósito, porque esta revelación puede ser exactamente lo que están esperando escuchar. Es como una llave que finalmente encaja después de años de probar la cerradura equivocada. Lo que antes no abría ninguna puerta, hoy gira con una claridad que sorprende hasta a ti mismo. Pero esta activación no es el final de tu historia. Es apenas el comienzo de una temporada con propósito. Esta temporada tiene un propósito que aún no terminó, hermanos y hermanas. La revelación de tu identidad no es solamente para tu consuelo, es también para tu dirección, tu madurez y tu responsabilidad espiritual. No estás descubriendo quién eres solo para sentirte mejor contigo mismo. Estás despertando para caminar diferente, para elegir diferente, para sostener lo que antes no entendías cómo sostener.
¿Qué vas a hacer ahora con esta claridad que estás recibiendo? Si el elegido descubre quién es realmente, entonces también debe entender por qué cargó tanto y qué hará con esa comprensión. Esta revelación se transforma en llamado y en continuidad, no en un simple momento de motivación pasajera. Este momento es apenas un punto marcado en un mapa mucho más grande, un camino que sigue extendiéndose más allá de donde tu vista alcanza a ver hoy. Y por eso la declaración final no es solo una frase bonita, es una ruptura con todo lo que intentó definirte por años. Ahora tu espíritu ya no va a cargar en silencio, va a caminar con autoridad, elegido, guerreros de oración, siervo de Dios, hijos del Dios viviente. Dejas de únicamente soportar pesos y empiezas a caminar con discernimiento, límites, claridad y autoridad espiritual real. ¿Qué cambiaría en tu manera de vivir si dejaras de cargar en silencio y empezaras a caminar sabiendo quién eres realmente? La nueva fase de tu vida no es cargar más, es entender qué cargaste, por qué lo cargaste y que ya no necesitas seguir llevando sobre tus hombros. Piensa una vez más en José. El mismo hombre que fue vendido, encarcelado y olvidado, terminó gobernando junto al faraón, y todo lo que vivió en silencio se convirtió en la razón por la que pudo salvar a su propia familia durante el hambre. Lo que fue formado en secreto terminó sosteniendo a otros en público. Es como una bandera que finalmente se despliega en la cima de la montaña después de una subida larga y silenciosa. Lo que antes escalabas en secreto, hoy se ve desde lejos. Eso es lo que el cielo está formando en ti ahora mismo. Escribe en los comentarios desde qué país, qué ciudad y a qué hora estás recibiendo este mensaje, para que juntos veamos cómo el Espíritu Santo está uniendo a los elegidos alrededor del mundo. Cada comentario será un testimonio vivo de que no estás solo en esta batalla, sino conectado por un mismo propósito divino, pueblo de Dios. Y si esto habló contigo de una manera que no puedes ignorar, escribe en los comentarios: ya no cargo en silencio. Porque desde hoy no vas a vivir como alguien común, cuando tu espíritu ya sabe que fue llamado para algo mayor. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque aquí seguirá llegando la palabra que tu alma necesita en cada temporada. Dale me gusta a este mensaje si crees que alguien más necesita escuchar esta misma verdad hoy. Has llegado hasta el final. Y eso ya dice mucho de quién eres realmente. En un mundo donde todo se consume rápido y pocos se detienen a profundizar en lo espiritual, tú elegiste quedarte, escuchar y permitir que esta palabra llegara hasta lo más profundo de tu ser. Muchos empezaron este video con curiosidad y se distrajeron antes de la mitad. Otros sintieron que ya sabían suficiente y se desconectaron. Pero tú permaneciste. Y esa permanencia revela algo que va más allá de la simple curiosidad. Revela una hambre espiritual real, un hambre que solo los que están despertando de verdad logran sostener hasta el final. Eso no es casualidad. Eso es una señal de que estás entre los que están despertando de verdad. Tu espíritu cargó más de lo que imaginabas, protegió más de lo que sabías, resistió más de lo que parecía posible, y hoy recibe un nombre que ninguna herida podrá borrar jamás. Levántate, elegido, porque el cielo ya sabe quién eres, y ha llegado el momento de que tú también lo sepas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no sientes lo mismo que sienten todos los demás? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso rodeado de multitudes gritando, algo dentro de ti permanece extrañamente en silencio? ¿Alguna vez te has preguntado si ese silencio interior es un defecto o una señal? Quiero que sepas algo antes de continuar. Lo que estás por escuchar no es para todos. Es solo para quienes han sentido que no encajan del todo en el ruido del mundo, para quienes han fingido entusiasmo solo para no parecer diferentes, y luego
han regresado a casa con un vacío que nadie más nota. Si eso te describe, este mensaje fue preparado para ti. Y si te dijera que existe una razón espiritual profunda y muy específica por la que tu espíritu se niega a ser absorbido por el espectáculo de la multitud. Una razón que pocos entienden y que puede cambiar completamente la forma en que ves tu propia vida. Recuerda a Elías, el profeta que huyó al desierto agotado, esperando encontrar a Dios en el viento, el terremoto, el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos estruendos. Dios estaba en un silbo apacible y delicado. En Primera de Reyes 19, versículo 12. Si Dios no necesitó gritar para hablarle al profeta más agotado de su generación, ¿por qué habría de necesitar el ruido de una multitud para hablarte a ti? Escribe en los comentarios: aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Escribe esa frase completa, elegido, porque hoy vamos a identificar a quienes de verdad están dispuestos a escuchar hasta el final. Pero antes de continuar, debo advertirte algo. La penúltima enseñanza de este mensaje contiene la diferencia más importante entre un silencio que viene de Dios y un silencio que solo es orgullo disfrazado de espiritualidad. Y si te la saltas, corres el riesgo de confundir tu ego con la voz del Altísimo. Entonces, comencemos. Hermanos y hermanas, vivimos en un tiempo donde el ruido se ha convertido en religión. Millones necesitan un estadio, una pantalla, una multitud gritando al unísono para sentirse vivos. No hay nada malo en la alegría compartida. Pero hay elegidos como tú que sienten resistencia a perderse en esa emoción colectiva y durante años han interpretado esa resistencia como un defecto de carácter. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces sonreíste sin sentir nada? ¿Aplaudiste sin que tu corazón se moviera? El profeta Elías conocía ese peso. Antes del silbo apacible, se escondió en una cueva convencido de que era el único que no se había arrodillado ante Baal. Y Dios le respondió con una pregunta que también te hace hoy. ¿Qué haces aquí? No para condenarlo, sino para revelarle que su aislamiento tenía un propósito que él aún no comprendía. Este video existe para mostrarte que tu diferencia frente al ruido del mundo no es un accidente, es una preparación. Mientras millones celebran, discuten y viven cada acontecimiento como si el mundo entero dependiera de él, tú puedes sentir una distancia interior que nunca supiste explicar del todo. No es que no sientas nada, es que incluso cuando intentas entrar en la emoción colectiva, una parte de tu espíritu permanece observando desde afuera como un centinela que jamás se duerme del todo. ¿Te ha pasado, elegido, que finges reír una broma que en realidad no te causó gracia, solo para no parecer distante? Durante mucho tiempo pudiste preguntarte si había algo extraño en ti, pero ¿y si esa desconexión no fuera falta de pasión, sino la primera señal de que tu atención está siendo llamada hacia otro lugar, un lugar que la multitud, demasiado ocupada gritando, jamás podrá percibir? El rey David conoció ese aislamiento desde joven. Mientras sus hermanos mayores marchaban al campamento militar, aclamados por la familia, él permanecía en el campo cuidando ovejas, invisible para todos menos para Dios. Ni siquiera su propio padre pensó en llamarlo cuando el profeta Samuel llegó a ungir al próximo rey de Israel, en 1 Samuel 16. Y sin embargo, era exactamente a él a quien Dios había apartado desde el principio. Es como si vivieras sumergido. Mientras todos gritan en la superficie, el sonido te llega amortiguado, distante, como cuando el agua cubre tus oídos y las voces de arriba se vuelven un eco lejano que ya no logra tocarte del todo.
Porque quizás el verdadero misterio no es porque tú no reaccionas como todos los demás, sino porque algo dentro de ti nunca permitió que el espectáculo te poseyera por completo. Y en el próximo bloque descubrirás por qué esa misma emoción que a otros les da vida, en ti puede dejar solamente una sensación de vacío. Guerreros de oración, escúchenme bien, no son necesariamente fríos, distantes, ni incapaces de sentir emociones profundas. De hecho, puede ocurrir exactamente lo contrario. Sienten mucho, pero no siempre reaccionan ante los mismos estímulos que movilizan a la multitud. La competencia, la rivalidad, la victoria y la euforia colectiva producen una enorme recompensa emocional en millones de personas. Pero en ti, esos mismos estímulos pueden dejar una sensación inexplicable de vacío. ¿Por qué será que lo que emociona a todos, a ti, solamente te entretiene por un momento sin lograr retenerte? La revelación importante es esta. Quizás nunca te faltó emoción. Tal vez simplemente has estado esperando algo lo bastante profundo como para despertar tu interior. Cuando el ruido deja de dominar tu atención, se abre un espacio que muy pocos saben reconocer, y ese vacío que tanto te ha incomodado podría ser el lugar exacto donde Dios ha estado esperando encontrarte a solas. Es como acercarte a una hoguera que calienta a todos menos a ti. Sientes el humo en los ojos, ves las llamas, pero el calor que emociona a los demás nunca termina de llegarte, como si tu piel estuviera reservada para un fuego distinto. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás declarando que tu espíritu ya no se conforma con emociones prestadas. Pero, ¿por qué algunas personas necesitan perderse en la emoción de la multitud para sentirse vivas, mientras algo dentro de ti parece resistirse a desaparecer entre miles de voces? Eso es exactamente lo que descubriremos en el bloque siguiente, cuando hablemos de la identidad que la multitud te ofrece y que tu espíritu, sin que tú lo decidieras conscientemente, se ha negado a aceptar. Los equipos, las banderas, las tendencias y las rivalidades crean una poderosa identidad colectiva. Nosotros contra ellos, nuestra victoria, nuestro enemigo. Para millones, esa pertenencia produce seguridad. Pero hijos de Dios como tú sienten una resistencia profunda a construir su identidad alrededor de algo externo y pasajero. ¿Alguna vez notaste que ese mismo patrón no se limitó a un solo ámbito de tu vida? Quizás también lo experimentaste frente a modas, movimientos y entusiasmos colectivos que parecían irresistibles para todos menos para ti. Mientras otros encuentran su voz gritando juntos, tú pareces descubrir quién eres precisamente cuando el ruido termina. Sin embargo, resistirse a la identidad de la multitud tiene un precio. Tarde o temprano, comienzas a preguntarte si eres libre o si simplemente hay algo equivocado dentro de ti. Esa misma pregunta la enfrentó José, hijo de Jacob, desde muy joven. Sus hermanos formaban una identidad colectiva de la que él, con sus sueños extraños y su túnica distinta, nunca terminó de formar parte. Fue precisamente esa diferencia la que sus hermanos no soportaron y que los llevó a venderlo como esclavo en Génesis 37. Lo que ellos interpretaron como arrogancia, Dios lo estaba usando como preparación para algo que ni José todavía comprendía. Construir tu identidad en la multitud es como vestir una ropa prestada. Puede cubrirte por un rato, pero nunca se ajusta del todo a tus hombros, y tarde o temprano sientes que te aprieta en lugares que no son tuyos. Y en el próximo bloque veremos qué tan lejos puede llegar el costo de resistirse al ruido, porque quizás tú también pasaste años fingiendo interés solo para no parecer diferente. Quizás aprendiste a sonreír,
a preguntar resultados, a celebrar superficialmente, solo para no sentirte constantemente como el extraño que no entiende aquello que fascina a todos. No porque quisieras engañar a nadie, sino porque ser diferente tiene un costo real. Piensa en tu propia vida por un instante, pueblo de Dios. ¿Cuántas veces silenciaste tu propia percepción para recibir aprobación? El verdadero conflicto nunca estuvo entre tú y el espectáculo. Estaba entre lo que realmente sentías y lo que creías que debías sentir para pertenecer. Y cada vez que fingiste entusiasmo, una parte silenciosa de ti sabía que estabas entregando algo más valioso que una simple opinión. Fingir entusiasmo es como sostener una máscara frente al rostro con las manos. Al principio pesa poco, pero mientras más tiempo la sostienes, más tiemblan los brazos, hasta que ya no sabes si podrás bajarla sin que se note el cansancio. Escribe en los comentarios: ya no fingiré lo que no siento. Si alguna vez sonreíste por fuera, mientras algo dentro de ti permanecía distante. Y cuando finalmente dejas de fingir, ocurre algo inquietante. Comienzas a ver cosas que la multitud, demasiado ocupada mirando en una sola dirección, no consigue percibir. Eso es exactamente lo que exploraremos en el siguiente bloque. ¿Qué empiezas a notar cuando tu atención deja de estar secuestrada por el espectáculo? La atención colectiva posee un poder extraordinario. Millones pueden pensar y reaccionar simultáneamente ante el mismo acontecimiento. Pero cuando no eres completamente absorbido por ese foco, conservas algo que muchos pierden sin darse cuenta: atención disponible para observar tu propia vida. ¿Qué preguntas ignoradas? ¿Qué decisiones pendientes? ¿Qué heridas escondidas comienzan a aparecer cuando el espectáculo deja de distraerte, elegido? Ana, la mujer estéril de primera de Samuel 1, conocía bien ese tipo de atención. Mientras la fiesta religiosa en Silo continuaba con banquetes y celebración, ella se apartó en silencio, con el alma amargada, y oró moviendo solo los labios, sin emitir sonido. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria. Pero lo que él interpretó como desorden era la oración más profunda que se elevó ese día en todo el templo. Aquí el verdadero significado comienza a revelarse. Quizás nunca se trató del espectáculo en sí. Se trata de lo que ocurre con tu conciencia cuando te niegas a entregar automáticamente tu atención a aquello que todos están mirando. Es como cuando el bullicio de una sala llena se apaga de repente y en ese instante escuchas tu propio corazón latiendo más fuerte de lo que recordabas. Incómodo al principio, pero también la primera señal de que sigues completamente vivo por dentro. Y quizás por eso ciertos silencios te incomodan tanto, porque cuando el mundo deja de distraerte, aparece algo dentro de ti que llevaba demasiado tiempo esperando ser escuchado. Y de eso hablaremos ahora, en el bloque donde revelamos cómo Dios elige hablarte precisamente cuando ya no necesitas del ruido. Siervo de Dios, no toda dirección divina llega mediante una experiencia dramática o una señal espectacular. A veces comienza como una incomodidad persistente, una pregunta que regresa, una pérdida inexplicable de interés por aquello que antes te distraía. Recuerda la historia completa de Elías en el monte Horeb. El profeta, agotado y perseguido por Jezabel, había pedido morir bajo un enebro. Dios lo alimentó, lo dejó descansar y lo llevó hasta la cueva en la montaña de Dios. Allí pasó un viento que partía montes, pero el Señor no estaba en el viento. Después un terremoto, y tampoco estaba allí. Después un fuego, y tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Solo entonces Elías cubrió su rostro y salió a la entrada de la cueva, porque supo que finalmente Dios le estaba hablando. ¿No te has preguntado, elegido,
¿Por qué Dios eligió precisamente el silencio para hablarle al hombre más agotado por el ruido de sus enemigos? Mientras el mundo aumenta el volumen para capturar tu atención, Dios puede estar haciendo exactamente lo contrario, retirando poco a poco tu dependencia del ruido para que puedas, como Elías, reconocer su voz cuando finalmente llegue. Una vela encendida en pleno mediodía apenas se nota, pero esa misma llama, en un cuarto completamente oscuro, se vuelve lo único que puedes ver. Así es la voz de Dios. Siempre ha estado ardiendo, solo esperaba que el ruido a tu alrededor se apagara lo suficiente. Comparte este mensaje con 3 personas que sientan que Dios les habla en silencio y no en el estruendo. Pero existe una diferencia crucial entre simplemente preferir la soledad y estar siendo separado interiormente para algo que todavía no comprendes. Y esa diferencia comenzará a revelarse en el próximo bloque, cuando descubramos que tu distancia de la multitud puede haber comenzado mucho antes de lo que imaginas. Quizás esta sensación no comenzó con ningún acontecimiento reciente. Tal vez ha estado contigo durante gran parte de tu vida. ¿Recuerdas alguna época de tu niñez o tu juventud en la que ya sentías esa misma distancia, mucho antes de tener palabras para explicarla? Desde pequeño, pudiste sentirte diferente ante aquello que fascinaba a todos. Celebraciones, conversaciones, formas de entretenimiento que parecían imprescindibles para otros y que nunca consiguieron poseer completamente tu atención. Elegidos, piensen en David una vez más. Su propio padre, Isaí, ni siquiera lo mencionó entre sus hijos cuando el profeta Samuel llegó preguntando por todos ellos. Fue necesario que Samuel insistiera: ¿son estos todos tus hijos? Para que Isaí, casi como una idea tardía, respondiera que quedaba el más joven cuidando las ovejas. Ese patrón de ser el último considerado, el invisible para su propia familia, había acompañado a David desde la niñez. Y sin embargo, Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Pasarían todavía años de huida y espera antes de que aquel muchacho invisible se sentara finalmente en el trono de Israel, pero la unción secreta en el campo terminó cumpliéndose por completo. Lo que antes interpretaste como timidez o dificultad para encajar puede revelar ahora un patrón mucho más amplio. No significa que cada diferencia sea una señal divina, pero cuando el mismo patrón atraviesa años y circunstancias diferentes, merece ser examinado con mayor profundidad. Hay árboles que pasan años echando raíces bajo la tierra, sin mostrar todavía ni una sola hoja por encima del suelo. Nadie que solo mira la superficie sospecharía cuánto está ocurriendo ahí abajo, en silencio, mucho antes de que algo visible pueda finalmente crecer. Porque quizás tu mayor diferencia nunca estuvo en aquello que rechazabas, sino en aquello que eras capaz de percibir mientras todos los demás estaban distraídos. Y en el siguiente bloque veremos exactamente qué es lo que el ruido colectivo te ayuda, sin que lo notes, a evitar. El ruido colectivo no solo entretiene, también sirve para aplazar las preguntas que más miedo tenemos de responder: propósito, relaciones, decisiones, heridas, dirección. Todo aquello que puede permanecer oculto mientras siempre existe un nuevo estímulo esperando capturar nuestra atención. Cuando dejas de necesitar ruido constante, se vuelve mucho más difícil escapar de aquello que tu conciencia lleva tiempo intentando mostrarte. ¿Qué has estado evitando ver, hijo de Dios, detrás de tantas distracciones? Aquí el silencio deja de ser una experiencia cómoda y se convierte en confrontación, porque escuchar a Dios no siempre significa recibir lo que deseas oír, sino descubrir lo que debes cambiar. El viento del desierto, cuando sopla el tiempo suficiente, descubre huellas y objetos que la arena llevaba años enterrando.
El ruido constante funciona igual que esa arena. Cubre lo que no queremos ver hasta que el silencio finalmente sopla y lo deja expuesto. Suscríbete a este canal, porque es el altar donde muchos hijos de Dios están aprendiendo a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Pero existe otra razón por la que el ruido colectivo puede agotarte. Algunas emociones crecen tanto dentro de una multitud que llega un momento en que ya no sabes cuáles son verdaderamente tuyas. Y ese será exactamente el tema de nuestro próximo bloque. En una multitud, las emociones se contagian, la alegría se multiplica, la euforia puede apoderarse incluso de quien minutos antes no sentía nada. Pero cuando la multitud desaparece, surge una pregunta incómoda. ¿Cuánto de aquello que sentías era verdaderamente tuyo? ¿Y cuánto provenía simplemente de estar rodeado de miles de personas sintiendo lo mismo? El elegido aprende gradualmente a distinguir entre convicción y contagio, entre fe y euforia. Tu fe no necesita vivir de emociones prestadas. Si una convicción desaparece en cuanto termina el aplauso, quizás nunca fue tan profunda como parecía. David, después de ser ungido en secreto, no recibió trono inmediato ni multitud que lo aclamara. Pasó años huyendo, escondido en cuevas, sosteniendo una promesa que nadie más podía validar por él. Las chispas de una multitud saltan altas y brillantes, pero se apagan apenas tocan el suelo. Las brasas, en cambio, siguen ardiendo horas después, solas, sin necesitar espectáculo alguno para mantener su calor. Tu fe fue hecha para ser brasa, no chispa, y cuando aprendes a separar tu propia voz del eco de miles de voces, aparece una pregunta capaz de cambiarlo todo. ¿Quién eres cuando nadie te dice qué debes celebrar, temer o desear? Esa pregunta nos lleva directamente al bloque siguiente, donde hablaremos de la diferencia entre indiferencia e intimidad. No expresar públicamente todo lo que sientes no significa que estés vacío. No necesitar espectáculo no significa que Dios esté ausente. Existen convicciones que se debilitan cuando intentamos exhibirlas antes de que hayan madurado en secreto. Elegidos, Mesías, ¿recuerdan a Ana nuevamente? Su oración silenciosa en el templo, la que Elí confundió con embriaguez, fue la que dio origen al profeta Samuel, uno de los líderes espirituales más importantes de toda la historia de Israel. Nadie vio esa oración. Nadie la aplaudió mientras ocurría, y sin embargo fue el momento más importante de su vida entera. Una perla no se forma en la superficie del mar, expuesta a todas las miradas. Se forma dentro de una concha cerrada en la oscuridad, capa sobre capa, durante años que nadie presencia. Así se está formando también aquello que Dios está haciendo en tu silencio. Escribe en los comentarios: mi silencio es intimidad, no indiferencia, si entiendes que Dios te ha estado formando lejos de los aplausos. El silencio del elegido no debería ser arrogancia ni desprecio por los demás. Debe ser un lugar de intimidad donde aprende a distinguir entre impulso, emoción y verdadera dirección. Pero esa intimidad conduce inevitablemente a una prueba. Seguirás siendo fiel a lo que reconociste en secreto cuando nadie te aplauda por obedecerlo. Esa prueba es exactamente el tema de nuestro próximo bloque. Es fácil sentirse convencido cuando millones sienten lo mismo. Más difícil es permanecer fiel a una verdad que no recibe aplausos. La soledad revela si tus elecciones nacen de convicción verdadera o de una necesidad secreta de ser validado. José lo vivió de manera extrema. Encerrado en una prisión egipcia por un crimen que no cometió, permaneció fiel a Dios durante años en los que nadie estaba mirando. Génesis 40 relata que incluso en ese silencio Jehová estaba con José, quien siguió sirviendo con integridad sin saber que ese mismo silencio lo preparaba para gobernar Egipto.
Un músculo no crece frente al público que aplaude el resultado final. Crece en el esfuerzo repetido y solitario que nadie ve, levantando un peso una y otra vez cuando ya nadie está mirando. Tu fidelidad en el silencio funciona exactamente igual. Quizás nunca pudiste perderte completamente en la multitud porque tu atención tiene otro destino. Pero estar separado del ruido no significa automáticamente estar escuchando a Dios. La verdadera pregunta, guerreros de oración, es ¿qué haces con la atención que no entregaste al espectáculo? ¿La estás usando para escuchar a Dios o simplemente para escucharte más a ti mismo? Porque puedes escapar del ruido exterior y continuar completamente dominado por el ruido de tus propios pensamientos. Y aquí aparece la diferencia que casi nadie explica, pero que puede cambiar completamente el significado de todo este mensaje. Es momento de hablar de ella en el penúltimo bloque, tal como lo prometí al comienzo. Alejarte de la multitud no convierte automáticamente cada pensamiento o incomodidad en una voz divina. No todo aislamiento es preparación. No toda resistencia a la multitud significa que estás siguiendo una dirección superior. Aquí está la clave que te prometí, pueblo de Dios. El verdadero discernimiento no alimenta superioridad ni arrogancia. Si tu supuesto despertar solo te hace sentir mejor que todos los demás, probablemente todavía estás escuchando a tu propio ego con el nombre de Dios. Cuando Dios realmente habla en el silencio, algo específico cambia dentro de ti. Aparece mayor claridad, humildad, responsabilidad y coherencia. Ya no se trata de demostrar que eres diferente, sino de responder por aquello que ahora sabes que debes hacer. Dos campanas pueden sonar casi igual al oído distraído, pero una suena limpia y la otra suena rajada por dentro. El orgullo disfrazado de espiritualidad y el verdadero discernimiento se parecen mucho por fuera. La diferencia solo se nota en el tono que dejan resonando después. Elías mismo, después de escuchar el silbo apacible, no se quedó escondido celebrando su experiencia mística. Dios lo envió de vuelta con instrucciones concretas. Ungir a un nuevo rey, ungir a un nuevo profeta, continuar la misión. El silencio verdadero siempre termina en obediencia, nunca en aislamiento permanente. Dale me gusta a este video si hoy decides examinar tu propio silencio con humildad y no con orgullo. Y entonces llegamos a la pregunta final, elegido. Si nunca fue casualidad que el ruido de todos no consiguiera llenar tu interior, ¿qué espera Dios que hagas ahora con el silencio que te queda? Eso es exactamente lo que cerraremos en el bloque final de este mensaje. El objetivo nunca fue huir del mundo, ni considerarte espiritualmente superior a quienes disfrutan de aquello que a ti no te emociona. La verdadera transformación ocurre cuando comprendes que tu diferencia no es un trofeo, es una responsabilidad. Hijos de Dios, si el ruido no consiguió poseer tu atención, entonces debes decidir qué merece recibirla. Ser elegido no significa ser visto por todos, ni comprendido, ni admirado. Significa permanecer fiel a una dirección, incluso cuando nadie más puede validarla por ti, tal como David permaneció fiel en el campo, tal como Ana permaneció fiel en su oración silenciosa, tal como José permaneció fiel en la prisión, y tal como Elías permaneció fiel después del silbo apacible. Una brújula no necesita audiencia para señalar el norte. Lo hace en medio de la tormenta y también en la calma más absoluta, sin que nadie la esté mirando. Que tu obediencia sea así, constante, silenciosa, fiel a una sola dirección. Tu misión no necesita aplausos, solo obediencia. Y quizás la prueba de tu madurez espiritual no esté en cuánto ruido eres capaz de generar, sino en cuánto silencio puedes sostener sin dejar de escuchar, discernir y actuar.
¿Estás dispuesto a sostener ese silencio incluso cuando nadie más lo aplauda? Y así, elegido, cerramos el círculo que abrimos al principio de este mensaje. Aquella pregunta sobre por qué no sientes lo mismo que sienten todos los demás ya tiene respuesta. No te falta nada. Estás siendo llamado a un lugar donde el ruido no puede seguirte. Es hora de activar todo lo que hemos aprendido hoy. Vamos a orar una oración estratégica, guerreros de oración. Repite conmigo en voz alta si puedes, o en el silencio de tu corazón si prefieres. Como Ana en el templo, quiero que mi oración silenciosa tenga poder aunque nadie más la vea. Como David en el campo, quiero permanecer fiel mientras espero tu tiempo. Como José en la prisión, quiero saber que tú estás conmigo, incluso cuando nadie más lo nota. Dame discernimiento para distinguir tu voz de mi propio orgullo, y dame obediencia para actuar según lo que reconozco en secreto. En el nombre de Jesús, amén. Declara conmigo estas palabras de poder. No necesito el aplauso de la multitud para saber quién soy. Mi identidad está en Cristo y mi silencio es el lugar donde Él me forma. Familia, si este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, quiero pedirte algo antes de que te vayas. Escribe en los comentarios desde qué país y desde qué ciudad y a qué hora estás recibiendo este mensaje junto con la frase testimonio vivo. Así podremos ver cómo el Espíritu Santo está uniendo a los elegidos alrededor de todo el mundo, y cada comentario será un testimonio vivo de que no estamos solos en este camino, sino conectados por un mismo propósito divino. Suscríbete a este canal, porque es el altar donde muchos hijos de Dios se alimentan cada semana, y comparte este video con alguien que siempre se ha sentido diferente del ruido del mundo. Cuando todos vuelvan a gritar, quizás tú finalmente sabrás qué escuchar. Tal vez nunca fue casualidad que el ruido de todos no pudiera llenar tu interior. Tal vez estabas siendo preparado todo este tiempo para reconocer una voz que nunca necesitó gritar para encontrarte. Que la paz de Dios te acompañe, elegido. Nos vemos en el próximo mensaje.